Hola Grace, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Bien, gracias a Dios. Me veo que ya está en su casa temprano. Ay, sí, gracias a Dios, porque ay, hoy era esos días en los que quería estar temprano en mi casa. Qué bueno. Y hoy es el último día. Ya esta es la sesión 6, rapidísimo. Rapidísimo. Estaba viendo que hoy que estaba subiendo la tarea, estaba viendo de que tengo una tarea más todavía. La última ya, la de la Ah, sesión, la de ok. hoy, la de la sesión 6. Entonces son 60 puntos No, son o como 50. 50 siempre. Sí. Ah, bueno. Es que Y el, en la sesión 1 no le dejé tarea, ya fue a partir de la sesión 2. Entonces, ajá, sesión 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí acumulamos los 50. sí. Y Y el examen. el examen el próximo jueves ya, ya va a estar habilitado para que usted lo descargue, Ujú. conteste las preguntas que se le asignen y después vuelva a subir el documento. ¿Por cuánto tiempo? No le dijeron, profe. Fíjese que no, pero creo que va a estar habilitado le voy a decir a la profe que se lo habilite durante el día, por lo que usted labora. Entonces, ya en la tarde que usted llegue ya puede contestar su examen. Sí, porque, o sea, podría ver si me puedo conectar en el trabajo, pero mejor no, porque para un examen que iba a hacer, uno extraordinario, no me dio tiempo en el trabajo y me compliqué. Entonces, mejor así como dice usted, mejor todo el día. Sí, mejor voy a hablar el sábado con la profe para que el muchacho del sistema se lo deje habilitado todo el día, o sea, desde las 0 horas hasta las 12 de la medianoche. Bueno, por favor, profe. Ok. Bueno, entonces ya se fijó de que hay una tarea, ¿verdad? Esa tarea la va a hacer, básicamente es como una recopilación de todas las unidades que hemos visto. Como Entonces, una guía de estudio, digamos. ¿cómo? Como una guía de estudio, digamos. Pues Porque le va a servir como guía de estudio porque es como un resumen, ¿no? Desde la unidad número 1 hasta la que vamos a ver el día de hoy. Que oh, la del día de hoy es como un poquito de reforzamiento de lo que vimos la semana pasada, que también involucra los accidentes de trabajo, pero esta vez vamos a ver las enfermedades. es amplio. Por ejemplo, yo en una página no me salió lo de los accidentes, tuve que hacerlo en dos páginas porque no me quedaba ahí, no me quedó tan Sí. bien. Y es que imagínense de que son 6 unidades, o sea, y solamente prácticamente son 6 encuentros, porque uno es el examen. Estas Y, 6 unidades se deberían de dar en 12, o sea, que está ah, súper resumido. Entonces hay ajá. demasiada información, realmente. En 12 centros, entonces es lo normal. Bueno, pues, y ahí Lo normal, o sea, los 13. el cuatrimestre son 12 encuentros Ajá. más el examen final. Entonces, No, pero en sentido que, por ejemplo, lo de las pensiones y ahorita que es lo de los riesgos, es más extenso, sí. sí, Así bueno, pues. sí es cierto. Pero bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. A ver si terminamos un poquito más temprano de las otras sesiones. Vamos a ver, aunque está cargadito de información también. Ok, vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a ver la unidad número 6. La unidad número 6 lleva por nombre enfermedades profesionales y el aseguramiento de estas enfermedades profesionales. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de los accidentes de trabajo, ¿verdad? Y decíamos de que el seguro por riesgo profesional cubría esas eventualidades, como eran los accidentes de trabajo o accidentes de trayecto, y también cubre lo que son las enfermedades profesionales. Entonces vamos a hacer un poquito de recapitulación acerca de qué es el seguro de riesgos profesionales.
El seguro de riesgos profesionales es aquel que protege integralmente al trabajador ante las contingencias derivadas de su actividad laboral y repara el daño económico que pudiera causarle estas a él o a sus familiares. Cuando decimos de que va a reparar el daño que pudiera ocasionarle a estas, o sea, al trabajador o a sus familiares, es porque estamos hablando ya de que ese trabajador ha muerto, por eso se le repara el daño a los familiares. Y a esto, pues en el caso de que quedara vivo, pero que quedara con alguna lesión, con alguna discapacidad, algo así por el ejemplo. Entonces se garantiza las prestaciones en salud y económicas tanto por accidente de trabajo o de trayecto como por enfermedad laboral. Entonces el seguro de riesgos profesionales cubre esto, ¿no? Cubre lo que es los accidentes de trabajo o los accidentes de trayecto, que es el que se ocasiona, ¿verdad? Cuando uno va viajando de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, y la enfermedad laboral también. Hay muchas enfermedades que el ser humano desencadena producto de la actividad laboral que realiza. Entonces, estas enfermedades se les denomina como enfermedad profesional. Las prestaciones por riesgos profesionales tienen como propósito el proteger integralmente al trabajador ante estas eventualidades, ¿verdad? Ante estos accidentes laborales, ante las enfermedades profesionales y a la misma vez tiene el propósito de reparar ese daño que ha sufrido el trabajador producto de su actividad laboral. Bien, dice, toda persona trabajadora inscrita al IMSS o que cotiza al Seguro Social en la empresa donde trabaja, cuenta con el seguro de riesgos profesionales. Y yo le mencionaba el jueves pasado que si usted se fijaba en su colilla, no sé si tiene una ahí a mano. Si tiene una ahí a mano, fíjese. No tengo a no mano. tiene una mano, pero fíjese de que hay un cuadrito donde sale RP. Es decir, riesgo profesional y sale un check, o sea, o si no, pues aparece un sí. Ese sí significa de que usted está protegida, o sea, que su empresa la ha protegido por el riesgo profesional. O sea, a usted le pasa, Dios no lo permita, algún accidente laboral o algún accidente de trayecto o una enfermedad laboral, entonces su seguro la va a proteger contra esa eventualidad. ¿A quiénes se atienden en el seguro de riesgos profesionales? ¿A quiénes se atienden? Pues se van a atender, obviamente, ¿verdad?, al asegurado activo. Y para esto hay que hacer un poquito de recuerdo la clase cuando mirábamos los tipos de seguro que hay. Estaba el seguro integral y estaba el seguro facultativo. Y decíamos que el seguro facultativo en este caso no cubre lo que es el riesgo profesional. ¿Por qué cree usted que no cubre? Por el tipo, porque no es por lo de la, es que estoy pensando como en el tiempo laboral, pero yo no es por la cantidad de cotización. Ajá. ¿Por qué el seguro facultativo no cubre los riesgos profesionales? El facultativo. El integral, ya sabe que es el que cotizamos cada uno, el que cotiza usted, el que cotizo yo. El facultativo es el que lo paga la persona individual, es decir, que no le trabaja a alguien. Pero el seguro facultativo no cubre lo que son los riesgos profesionales. ¿Por qué será? Porque no, ok, yo entiendo que el seguro que nosotros tenemos es por el porcentaje de cotizaciones que damos mensual.
pero en ese tipo que usted me dice, no, porque es solo el porcentaje, solo cubrimos las necesidades básicas. Algo así. Exactamente. Sí, en parte eso. Y también porque recuerden que nosotros en el seguro facultativo no se paga la patronal, es decir, no hay un empleador, ¿ya? Ahí la gente trabaja por cuenta propia y ellos pagan su seguro. Entonces, al no haber una cuota patronal, obviamente pues no hay alguien que se haga cargo en los casos de accidente laboral, ¿verdad? Entonces, también por eso es que en el seguro facultativo no está incluido el riesgo profesional. Entonces, ¿a quiénes atiende el seguro de riesgo profesional? Va a atender al asegurado activo, es decir, en este caso, pues a usted, a mí, a todos los que estamos cotizando y que tenemos obviamente eh, en este caso, pues le trabajamos para una empresa, por así decirlo. O sea, no trabajamos por cuenta propia. El asegurado cesante o con pensión de incapacidad con secuelas bien definidas de accidente de trabajo. Obviamente esto tiene que estar ligado a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional. No es lo mismo que el seguro a nosotros nos cubra por andar una gripe, por andar un dolor en la espalda, o por andar, no sé, por el embarazo, un ejemplo, a que no atienda porque cuando íbamos camino al trabajo sufrimos un accidente o estando en nuestro puesto de labores sufrimos un accidente o producto de la actividad que yo desempeño en mi puesto de trabajo presento una enfermedad laboral. Entonces, no es lo mismo una enfermedad común que obviamente pues una enfermedad profesional. Dentro del seguro de riesgos profesionales existe esta cantidad de prestaciones que el seguro nos otorga. Tenemos derecho a la atención médica, quirúrgica y diferenciada desde la emergencia, hospitalización, la consulta externa hasta la total recuperación. Es decir, que no nos van a dejar solos en todo ese momento desde que nos llevan de emergencia a la clínica previsional donde estamos inscritos hasta la total recuperación de nuestra salud. El servicio de apoyo de diagnóstico y terapéutico que requiere en este caso pues el asegurado que ha sufrido el accidente de trabajo o que ha sufrido una enfermedad profesional como por ejemplo los exámenes de laboratorio, cualquier examen de rayo X, cualquier examen de patología, entre otros. Los medicamentos, en este caso medicamentos sin exclusión hasta la resolución del caso, la atención en rehabilitación física y psicosocial también. A veces hemos sufrido accidentes laborales y nos han dejado como un trauma, ¿no? Como una secuela. Entonces, también es parte de la responsabilidad del seguro la recuperación psicosocial del paciente. La órtesis y prótesis, en este caso vienen siendo la silla de ruedas, vienen siendo las muletas, los cabestillos, todas estas cosas que se utilizan cuando sufrimos un accidente y nos lesionamos uno ya sean los brazos o los pies o cualquier órgano de nuestro cuerpo. La atención odontológica en el caso cuando producto del accidente laboral o de la enfermedad laboral se puedan perder piezas dentales, también lo cubre el riesgo perdón, el seguro de riesgo profesional. La atención odontológica, oftalmológica también, es decir, los dientes, la vista, todo esto a consecuencia, ¿verdad?, del accidente del trabajo o de una enfermedad profesional. Todas estas son las prestaciones de salud que nos brinda el seguro por riesgo profesional. Bien, pero vamos ahora a conceptualizar qué es una enfermedad profesional. Si nosotros decimos que es una enfermedad, podemos decirlo de que es cualquier estado patológico que nos desestabilice nuestro cuerpo, ¿verdad? Una gripe, una migraña, por ejemplo, un cuadro febril, estamos enfermos, nuestro cuerpo resiente y está enfermo. Pero eso es lo que conocemos como una enfermedad.
Pero anexarle ya la palabra profesional, aquí nos estamos refiriendo a otra cosa. Y para esto vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 111 del Código del Trabajo. El artículo 111 del Código del Trabajo nos dice que la enfermedad profesional es todo estado patológico que es derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta su servicio y que provoque una incapacidad o una perturbación física, psíquica o funcional permanente o transitoria, aun cuando la enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la relación laboral. Y para eso yo le voy a pedir a usted de que piense ahorita en una enfermedad profesional. Puede ser, por ejemplo, yo que uso mucha computadora, lo del túnel del carpio, creo yo que es aquí, que te da algo así, podría ser ese problema. Creo que eso sería una enfermedad profesional. Claro, porque si se fijan, el artículo dice de que la causa de esa enfermedad debe de tener su origen en el motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta su servicio. De hecho, o también, ¿sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con expediente y yo soy alérgica y entonces el polvo a veces me mata. Sí. Eso también puede ser. Digo, sí, porque puede ser de que conforme usted haya trabajado 15 años, por ejemplo, en ese estado de estar manipulando expedientes, entonces puede ser que desencadene una enfermedad, no sé, un ejemplo, una enfermedad respiratoria o una alergia crónica que ya absolutamente con ningún medicamento se le pueda quitar. Entonces, ¿eso es producto de qué? Producto de la actividad que usted realiza en su trabajo y que producto de eso aparece esta enfermedad laboral. Hay muchas personas también que también manipulan muchos documentos y cuando hay demasiada acumulación de hojas, hay un polvo que se penetra, un polvillo muy fino y que muchas veces eso puede repercutir en el ser humano como una especie de alergia en la piel, enfermedades en la piel. Entonces, eso también es parte de una enfermedad profesional, porque si vos no trabajaras en ese ambiente, no te provocaría eso. ¿Sabe también que hacen bastante últimamente en mi trabajo, profe? Es como cada 15 días fumigan, digamos, y entonces tenemos que dejar todo cubierto te dan como un papel, no es papel, es como de bolsas de botar basura, de las negras, gruesas, dejamos tapado el equipo, pues la computadora y eso, pero nosotros cuando llegamos el lunes, aquello está aquel olor y por ejemplo estamos en oficinas encerradas y eso no se va a ir en donde es mentira y el piso todavía queda todo y ahí nos tienen. Eso también es un riesgo laboral, digo. Así es, y que es probable, quizás no en usted, pero tal vez en otra persona que ya tiene una enfermedad de base, le desencadene otra enfermedad y ahí sí sería una enfermedad laboral. Entonces, muchas veces eso tiene que ver también las empresas con lo que es la higiene y la seguridad ocupacional. El brindarles a ustedes los medios de protección. Si estás trabajando en un lugar donde hay mucho polvo, donde hay mucha contaminación, o proporcionarles mascarillas, guantes, equipo de protección, etcétera. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero es que nos enfoquemos ahorita es en el concepto de enfermedad profesional. Para poder clasificar como una enfermedad profesional, esto se tiene que producir o debe de tener su origen en la actividad que uno realiza en el trabajo. Ok. Las lesiones causadas por accidente de trabajo y el reclamo de las indemnizaciones correspondientes
regirá la lista de enfermedades anexa al código. El código del trabajo, en la parte última ya, aparece una lista de todas las enfermedades que son consideradas como enfermedades profesionales. Al finalizar la presentación le voy a hacer una breve demostración de la lista que aparece ahí, porque es bastante amplia, eso sí, son como de 8 a 10 páginas, toda la lista de las enfermedades, y eso está incluido en lo que es el código del trabajo. Bien. Bueno, en el Código del Trabajo vimos que el concepto de enfermedad profesional está en el artículo 111. En la Ley de Seguridad lo encontramos en el artículo 65. La Ley de Seguridad lo conceptualiza de esta manera. Dice que la enfermedad profesional es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que la persona se vea obligada a prestar sus servicios que provoquen una incapacidad o una perturbación funcional permanente o transitoria. Si se fija, pues tiene mucha similitud con el concepto que dice el artículo 111 del Código del Trabajo. Bien. Vamos a ver ahorita, haciendo un poquito de recapitulación, lo que hablábamos la semana pasada sobre el riesgo profesional, y decía que el riesgo profesional es toda lesión, enfermedad, perturbación funcional física o psíquica de carácter permanente o de carácter transitorio o agravación que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional del que haya sido víctima. En el artículo 111 del Código del Trabajo, en la parte infine, dice de que no importa si al momento en que se detecta la enfermedad laboral a la persona, ya no esté laborando para una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita vamos a poner el ejemplo de X persona. El año pasado estaba trabajando en su puesto de trabajo, tenía mucha manipulación de expedientes y producto de eso, en este año a ella se le apareció una enfermedad en la piel, como un tipo de alergia, y esto era consecuencia del trabajo que ella realizaba. Pero ahora resulta de que ella no labora en ese centro donde estaba. Pero el origen de esa enfermedad fue cuando trabajaba en ese lugar. Entonces el código dice de que aunque ya no estés trabajando en esa empresa, pero si la causa fue la manipulación de esos documentos, se te va a considerar como una enfermedad profesional. Ahora dice aquí, dice, se incluye en esta categoría los daños sufridos por el feto de la mujer embarazada o por el niño lactante como consecuencia de no haber cumplido el empleador con las normas de higiene y seguridad ocupacional establecidas. Si al momento en que la mujer está embarazada la ponen en un ambiente insalubre y no le dan los equipos de protección, es muy probable que el feto o que el niño al nacer desarrolle alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, en el área donde estaba laborando su mamá, pues no era una área segura. Entonces también eso entraría como una enfermedad profesional, lo que dice el Código del Trabajo. O sea, cuando las consecuencias de un riesgo profesional se agravaren por una enfermedad o lesión sufrida con anterioridad en la misma empresa o establecimiento, se considerará dicha agravación como resultado directo del riesgo profesional sufrido e indirecto de la enfermedad o lesiones anteriores. ¿Qué le entiende usted a este párrafo? Dígamelo como un ejemplo. Digamos,
Bueno, el ejemplo que yo le había dado del túnel del Carpio, pues no puede ser. Ah, bueno, pues puede ser, por ejemplo, lo de los expedientes, que digamos que yo en su momento cuando estaba trabajando solo tenía, digamos, alergia, pero que después con el tiempo se complicó. Eso es lo que entiendo, digamos, se volvió como una enfermedad en la piel o algo así y necesita tratamiento y todo eso. Algo así sería. Sí, sí, de hecho que sí, Uh-huh. así es. Eso sería riesgo profesional. Claro, un riesgo Okay. profesional. Solo que No, ahí hay una agravante, uh-huh. pero sí es producto del mismo riesgo profesional. Sí. Ok, los riesgos profesionales pueden producir la muerte, pueden producir una incapacidad total permanente, pueden producir una incapacidad parcial permanente o una incapacidad temporal. Estas son las clasificaciones y quiero que esta puede ser pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cómo o qué puede producir los riesgos profesionales? Puede producir la muerte, puede producir una incapacidad total o parcial permanente y una incapacidad temporal. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a ver aquí. Bien, cuando hablamos de la muerte, pues ya el concepto de la muerte ya se sabe, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos incapacidad total permanente? Dice que la incapacidad total permanente es la que de por vida, es la de por vida de las facultades y actitudes para un trabajo, o sea, cuando ya no puedes trabajar del todo. Es la de por vida de las facultades y actitudes para el trabajo, cuando ya prácticamente el trabajador ya no puede trabajar de ninguna manera. La incapacidad parcial permanente dice que es la disminución de las facultades y aptitudes del trabajador que le impidan ejercer sus funciones o desempeñar sus labores por haber sufrido la pérdida o paralización de un miembro, órgano o función del cuerpo por el resto de su vida. Y aquí le voy a poner un ejemplo. Es una incapacidad parcial, es decir, que él todavía puede trabajar porque es parcial, pero a la misma vez es permanente, es decir, que de un 100% de la incapacidad, esta persona tiene, vamos a poner el 50%. Del 100%, el 50% no puede trabajar, pero el otro 50% sí lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador en ese caso? Tiene que reinsertarlo en la empresa, pero la función que él va a desempeñar no va a ser la misma que desempeñaba cuando estaba con el 100%. Y en este caso, le vuelvo a poner el ejemplo de una tía mía. Ella cuando estaba laborando, ella sufrió un accidente de trabajo y producto de eso, a ella se le otorgó el 35% de una incapacidad parcial permanente. ¿Qué quería decir eso? Que ella iba a volver a su centro de trabajo, pero la actividad que ella realizaba antes del accidente ya no lo iba a volver a realizar. ¿Por qué? Porque ya tenía una disminución en cuanto a sus aptitudes. Ya no podía pasar escribiendo todo el día porque tenía un problema en el brazo. Pero sí podía, por ejemplo, aplicar inyecciones, podía manipular algún expediente, o sea, cosas que realmente pues él era como más fácil el trabajo producto de esa lesión que ella sufrió. Eso es lo que quiere decir aquí. Y eso no significa de que va a ser solo por 2 meses, sino que esa lesión es permanente. Esa es la característica de que hay una incapacidad parcial, pero es permanente. Y tenemos la última, que es la incapacidad temporal. Aquí su nombre lo dice, de que es temporal, es decir, por un periodo de tiempo. Como por ejemplo cuando nos tienen que enyesar un pie, ¿verdad? Entonces estamos limitados por un periodo,
pero ya después vamos a poder andar o caminando o levantando la mano con normalidad. Solamente es una incapacidad temporal la que vamos a tener. Entonces, quiero que vean las diferencias entre cada una de ellas. La incapacidad total permanente. Esa temporal podría ser, por ejemplo, cuando anda enyesado. Ajá, por eso. Ajá. Cuando uno anda enyesado y uno va a su centro de trabajo y usted está en la computadora, no la van a poner, ¿verdad? Sería algo absurdo. La van a poner a hacer otra cosa que no implique el uso del dispositivo. Con que con que te quebres este dedito, yo creo que ya no puedes trabajar en la computadora. Sí, y más si es la mano dominante, peor. Ajá. Sí, dice, los empleadores cuando contraten a través de intermediarios son responsables de los riesgos profesionales que sufran sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas empresas que utilizan a los intermediarios. Estos intermediarios son pequeñas empresas que hacen contratos con personas con el objetivo de que cumplan un trabajo en una empresa más grande, ¿verdad? Por ejemplo, conozco por ejemplo, la empresa Lala trabaja mucho con intermediarios, es decir, que este intermediario busca personas para que trabajen en la empresa, pero lo hacen a través, no directamente como Lala, sino a través de un intermediario. Entonces, cuando la persona que ha sido contratada a través de un intermediario sufre un riesgo profesional, en este caso, la empresa más grande, es decir, Lala, en el caso que yo le estoy poniendo, va a ser la responsable por ese riesgo profesional que sufra, en este caso, pues, el trabajador. Los trabajadores, por ejemplo, ahorita que usted me dice como los repartidores, ¿sí? Entran en esa categoría, porque ellos le trabajan, por ejemplo, ahorita que hay un montón de aplicaciones como Google, Pedido Ya, pero ellos van al restaurante a traer el pedido. ¿Qué No, tipo? ahí no, porque ellos son contratados por Google. La Ajá. empresa es Google. Ya. Diferente fuera de que, por ejemplo, yo no sé si el Poder Judicial hace eso. En el juzgado de familia, ¿verdad? Tribunal de familia, necesitan a secretarias. Entonces, hay una empresa que se llama, vamos a poner un ejemplo, Nicaragua S.A. El Poder Judicial hace un convenio o un contrato con Nicaragua S.A. para que Nicaragua busque 5 trabajadores o 20 trabajadores para que vayan a trabajar al Tribunal de Familia como secretarios. Entonces, el contrato viene usted y la reclutan en esa empresa Nicaragua S.A. para que vaya a trabajar al tribunal como secretario. Cuando usted hace su contrato de trabajo, no va a aparecer que en la planilla oficial, Ajá. sino que aparece por medio de un intermediario. ¿Qué es lo que pasa? Con Hugo o con Pedido Ya, la empresa existe, que Hugo. Entonces, ellos quienes los contratan Hugo. Lo que existe es un contrato entre los establecimientos y Hugo. ¿Para que puedan hacer su catálogo de productos y venderlos? Pero los repartidores a quienes le trabajan es directamente a Hugo, no le trabajan a los restaurantes, por así decirlo. Quedamos claro, ¿verdad? Ahí. Sí. ¿Iba a decir algo? No, nada. Okay. Bien, miremos qué es lo que dice esta lámina que está bastante cargadita. Dice, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ejecutará programas de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y de sus consecuencias.
en coordinación con los órganos correspondientes de los Ministerios del Trabajo y Salud, en lo que contemplará dentro de las órdenes de prioridad que se establezcan, la asistencia técnica a los empleadores para el establecimiento y organización de sistemas de seguridad en su empresa, la supervigilancia e inspección del funcionamiento de estos sistemas, la divulgación y enseñanza de métodos de trabajo que aumenten la productividad y seguridad de la empresa, la adquisición o fabricación y ventas de artículos de cualquier índole que se usen para la protección de los trabajadores contra los accidentes y enfermedades profesionales y todo otro medio tendiente al cumplimiento de los propósitos de la Ley de la Seguridad Social. El párrafo es bastante amplio, pero en palabras sencillas podemos decir de que el INS, a través de estas empresas, ¿verdad? A través del Ministerio del Trabajo, a través del Ministerio de Salud y a través pues, de las empresas que pertenecen al Instituto de Seguridad Social, va a crear programas de prevención contra estos accidentes laborales. Si usted se fija, hay muchas empresas que le dan los equipos de protección a sus trabajadores. Y también, no sé si se ha fijado, pero cuando están haciendo una reparación en cerca del área donde uno está trabajando, siempre hay que poner avisos. Por ejemplo, ponen un cono, por ejemplo, ponen un cartelito que dice piso húmedo, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo que persigue todos esos avisos? Es precisamente evitar accidentes de trabajo. Porque si yo ando trabajando y ando en tacones y paso por el piso que está húmedo, es 100% seguro de que yo me vaya a caer. ¿Y qué va a pasar? Va a ser un accidente laboral, ¿verdad? Un accidente de trabajo. Entonces, es muy importante también darle capacitación a las personas, a los trabajadores, con respecto a la forma de utilizar los equipos, por ejemplo, a la forma de cuáles son las rutas de evacuación en cualquier ya sea un sismo o una lluvia fuerte, una inundación, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar y de que pueden provocar un accidente de trabajo. Entonces, Profe, como ahorita que usted está hablando de eso, me da risa porque, o sea, uno como empleador intenta evitar los riesgos, ¿verdad? Los riesgos laborales. Pero pensé que en mi trabajo, justo esta semana, porque la semana pasada creo que fue que lo del huracán, lo de la tormenta, ¿verdad? Sí. Estaban los mismos trabajadores revisando el techo, mire, y preguntando, ¿no se metió el agua por aquí? Y andamos revisando, y en el techo, ahí ellos andaban emocionados porque eran así como chavalos, pues, pero eso es peligroso porque uno se cae, uno de esos se cae y ya va a parar al hospital. Sí, y ahí en todo caso la empresa tenía que haber buscado a otra empresa para que pudiera hacer esa reparación. Pero bien, es parte también de la protección de los trabajadores contra los accidentes y las enfermedades profesionales. Pero ahí, por ejemplo, el Poder Judicial, si digamos, le pasa eso al trabajador, ellos también se podrían limpiar. ¿Quién estaba haciendo ahí si ese no es su puesto de trabajo? Si el trabajador está ahí por medio de una orden, entonces bueno, es un accidente de trabajo. Aunque ese no sea su puesto. Aunque sea, o sea, porque eso es algo peligroso. Sí. Nos queda menos de un minuto. Voy a mandarle el enlace para la próxima reunión, ¿ya? Ok, dale, pues, profe. Bueno. Bueno.